damos una cordial bienvenida a este webinar titulado Fondos Generacionales, Lecciones Aprendidas y Desafíos Pendientes, organizados por CLAPES UC. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan esta mañana a través de nuestra transmisión en vivo y también saludamos a quienes se van incorporando en estos momentos. Queremos saludar especialmente a nuestros destacados panelistas que hoy nos acompañan. Felipe Larraín, director de CLAPES UC, Arturo Cifuentes, investigador principal de CLAPES UC, Fernando Aguayo, jefe de estrategia cuantitativas de Habitat, Carolina Grunwald, economista jefe de Prudential AGF, Omar Larré, CEO de Fintual, y Paulina Yasigi, presidenta de la Asociación de AFP. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del chat habilitado en nuestro canal de YouTube, las cuales serán recogidas para la ronda final de esta interesante conversación que estamos a pronto de partir. Sin más preámbulos, en todo caso, y en atención al tiempo, dejo con ustedes al director de CLAPES UC, Felipe Larraín, quien dará inicio a este encuentro. Adelante, Felipe. Bueno, muchas gracias, Marta. Es un gusto estar acá con ustedes y poder de alguna manera dar inicio a este interesante seminario remoto, pero seminario al fin. Miren que esto de los webinars a mí me causa un cierto nerviosismo, el nombre. Aprovecho de saludar, me vuelvo a los agradecimientos de Marta y la bienvenida. En primer lugar, yo quiero saludar a Carolina y Paulina, que las dos fueron alumnas mías, así que para mí es un gusto especial tenerlas acá, a Carolina y Paulina. Fernando, Omar y Arturo Cifuentes, que es nuestro investigador principal y es el organizador de este seminario. Bueno, este seminario se titula Fondos Generacionales, Lecciones Aprendidas y Desafíos Pendientes, y en él abordaremos un tema crucial para el desarrollo de nuestro país y, por cierto, para el bienestar futuro de todos los chilenos. El sistema de pensiones chileno ha jugado y sigue jugando un rol fundamental en nuestra economía. Además de cumplir con su objetivo principal, que es entregar buenas pensiones a los trabajadores, tiene también una función esencial en el desarrollo económico del país debido a los montos que intermedia. En efecto, eh, perdón, que aquí, uf, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Escucha? Sí, ya, es que yo tuve una interrupción con un llamado, no sé si se sintió el llamado. No, no salió. Ah, no salió, estupendo. Bueno, estábamos diciendo eh, que los ahorros de los futuros pensionados constituyen una fuente importante de financiamiento, además de las buenas pensiones, que es el objetivo principal del sistema de pensiones, para nuevas inversiones, contribuyendo a la inversión, el crecimiento y la generación de empleo en Chile. Esta importancia se refleja con claridad en el estudio de estimación del impacto de los fondos de pensiones en la economía chilena que hicimos en CLAPES UC con apoyo de la Asociación de AFP. Le agradezco a Paulina porque nos ayudó no solamente con el apoyo de la asociación, sino con muy buenos comentarios al estudio. Y nosotros abarcamos el periodo comprendido entre 1981 y 2023, es decir, cuenta con 43 años de evolución del sistema. El análisis evalúa desde una perspectiva macroeconómica los efectos de los fondos previsionales sobre la inversión, el crecimiento y el empleo. Entre los principales resultados, tal vez el más llamativo, destaca que la inversión doméstica como porcentaje del PIB creció 3,6 puntos porcentuales, el PIB, en las últimas 4 décadas y que un tercio de ese aumento, 1,2 puntos porcentuales, se explica por el ahorro previsional. Es decir, podemos decir que el ahorro previsional tiene la responsabilidad sobre un tercio de todo el aumento de la inversión. Eso es bastante impresionante en nuestro país en un periodo de 4 décadas. Eh, Asimismo, el ahorro previsional de los hogares representa el segundo mayor componente del ahorro nacional, alcanzando en 2023 un 28,5% del total.
El estudio también muestra que los activos de los fondos de pensiones explican un porcentaje significativo del crecimiento total del empleo durante el periodo analizado y que el crecimiento anual promedio de los fondos de pensiones ha contribuido en un 7% al crecimiento promedio anual del PIB. En definitiva, la evidencia es muy clara. Los fondos de pensiones han tenido un efecto positivo y significativo sobre la economía chilena, promoviendo más inversión, más empleo y mayor crecimiento. Hoy, con la reforma de pensiones recientemente aprobada, queremos analizar cómo esta reestructuración impacta a través de los denominados fondos generacionales, revisando las lecciones aprendidas y los desafíos que enfrenta su implementación. A partir de la experiencia internacional, nos proponemos reflexionar sobre la estructura del régimen de inversión y sus implicancias para nuestro país. El tema central de esta jornada es el siguiente. Cuando se discutió y aprobó la reforma al sistema de pensiones a comienzos del 2025, se analizaron muchos temas de políticas públicas, la organización de la industria, el aumento de las tasas de cotización previsional y otros. Sin embargo, poco o nada se analizó un tema central, crucial, como son las inversiones, es decir, qué se va a hacer con los aportes de los futuros pensionados. Es así como el régimen de inversión de los fondos generacionales no está definido. Y de acuerdo a cómo se defina, es decir, en qué podrán invertirse o no los fondos generacionales, depende en buena medida el éxito de esta reforma. Dada la importancia de este tema, CLAPES ha tomado el liderazgo en analizar este tema. Curiosamente, esto no se ha discutido ni durante la reforma ni tampoco después. Todas las discusiones han estado centradas en la parte de políticas públicas y el tema de inversión de los fondos ha sido prácticamente hasta ahora dejado de lado. Ese es el gran tema que nos convoca en esta jornada y que por supuesto tiene muchas ramificaciones. Dada la importancia del debate y la calidad de los panelistas que nos acompañan, estoy seguro de que tendremos una discusión muy interesante, profunda y fructífera. Muchas gracias. Voy a dejar con ustedes ahora a don Arturo Cifuentes, que va a comentarnos algunas palabras y luego va a dirigir el panel. Muchas gracias, Felipe. Bueno, como decía Felipe, una de las características del debate previsional en Chile es que durante los últimos, me atrevería a decir, 20 años, ha estado dominado por las políticas públicas, lo cual no digo que sea un tema poco importante, pero la parte de las inversiones ha estado prácticamente ausente, ¿ya? Y es el tema que nos convoca hoy día. Ahora, si ustedes ven, la reforma al sistema previsional chileno que se hizo a comienzos de año, curiosamente, bueno, esencialmente tuvo dos elementos claves. Primero, terminó con el sistema de capitalización individual y lo transformó en un sistema mixto y introdujo como eje central los fondos generacionales. Curiosamente, los fondos generacionales fueron aprobados, digamos, y recibidos con un gran entusiasmo por gente de todo tipo, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, digamos, con gran entusiasmo, lo cual es un poco curioso porque el término fondo generacional, en principio, es un término bastante amplio y flexible, que puede significar cualquier cosa. Es decir, bajo el paraguas, bajo el término fondo generacional, existe una variedad muchas grandes de interpretaciones y de construcciones, de manera que es difícil poder, sin saber cómo van a estar estructurados, pensar si esto va a ser un éxito o menos que un éxito. Entonces, en términos muy generales, a ver, algunas cosas. Primero hay que ser honesto. La experiencia internacional con los fondos generacionales ha sido mixta. ¿Ya? Ahora, ¿qué se entiende por fondo generacional? En términos muy generales, se entiende por fondo generacional un fondo en que se agrupa a todas las personas que tienen más o menos la misma edad con una margen, digamos, 3 o 5 años en un mismo grupo, ¿ya? En ese contexto existe una sutileza. Hay algunos fondos generacionales en que se agrupa a todas las personas de la misma edad y hay otros que están estructurados en base a la fecha en que se van a jubilar. Por ejemplo, los que tienen algunos fondos de inversión en Chile, la persona escoge la fecha en la cual se quiere pensionar y eso le da un cierto grado de flexibilidad. Menciono esto porque
la instauración de los fondos generacionales lo que ha hecho en Chile es quitarle un grado bastante grande de libertad a los futuros pensionados. O sea, hoy día los pensionados, los futuros pensionados pueden escoger en qué fondo participan y eso les da un cierto grado de libertad. Con la incorporación de los fondos generacionales al sistema de pensiones, básicamente los futuros pensionados van a tener una libertad prácticamente nula en cuanto a poder escoger en qué van a invertir. Eso hay que tenerlo claro, digamos, porque las personas que sean amantes de la libertad probablemente van a tener que reconocer que no existe ahí mucha libertad. Ahora, en términos muy generales, los fondos generacionales, y esto lo recalco porque es importante para el régimen de inversiones, existen dos filosofías, digamos, un poco distintas y que también operacionalmente se traducen en dos cosas bien distintas. Es lo que en inglés se llaman open loop y closed loop, lo podemos definir tal vez como estático o dinámico, ¿ya? Eh, eh, en el régimen tradicional de los fondos generacionales, que es el estático, por así decirlo, las inversiones están únicamente decididas en función de la edad de los participantes. O, dicho de otra manera, tal vez cuánto le falta para jubilar, cuánto le falta para retirarse. Esa es la única variable, ¿ya? Si ustedes deben conocer, por ejemplo, la versión más simple de esta arquitectura es pensar que en la regla 100 menos la edad. ¿Ya? La persona que tiene 30 años, 100 menos 30, 70, debe tener un 70% en acciones y un 30% en bonos. La persona que tiene 70 años debe tener lo contrario, un porcentaje alto en bonos y bajo en acciones. Esa es la regla más simple que hay, el ejemplo más simple, y eso no ha funcionado muy bien. Existe otro tipo de fondo, y esto lo menciono porque es muy importante, que se llaman los closed loops o los más dinámicos, en que la decisión de inversión en un cierto momento depende no solamente de la edad de los participantes o cuánto le falta para jubilar, sino que también en cuán lejos está el fondo de llegar a su objetivo y cuánto tiene la cartera acumulada en ese momento. Es decir, hay tres variables: la edad de los participantes, cuánto tiene de saldo el fondo acumulado en ese momento y cuánto le falta a ese saldo para llegar a su objetivo. Esto es clave y lo voy a enfatizar porque la sensación que da es que si uno lee la citación que llamó la superintendencia, es que este tipo de fondos no caería dentro del esquema que se está presentando, ¿ya? Entonces, esto es importante porque estos fondos de carácter dinámico, toda la evidencia empírica es que tienen una performance mejor que los estáticos. Es decir, lo prudente en el momento de tomar una inversión es considerar la edad de los participantes, el saldo que el fondo tiene acumulado o el rendimiento que ha tenido hasta ese momento y cuán lejos está de objetivo. Y enfatizo objetivo acá por una cosa muy simple, un punto que voy a volver en un segundo. ¿Qué es lo que es un fondo generacional? Un fondo generacional esencialmente es un fondo de inversión. Cuando uno estructura un fondo de inversión, ¿qué es lo primero que uno piensa? Bueno, ¿qué objetivo quiero tener? Si ustedes van a hacer el marketing o tratar de levantar fondos para un vehículo de inversión, lo primero que uno dice, bueno, este vehículo, por ejemplo, va a invertir en el sector inmobiliario y aspira a tener un retorno de UF más 6% con un riesgo moderado. Es decir, uno tiene que saber de antemano cuál es el objetivo, el riesgo y el retorno, porque de lo contrario es imposible fijar un régimen de inversión. Ya, esto lo enfatizo porque los fondos generacionales de carácter dinámico, es decir, los que han tenido mejor performance, es decir, aquellos que consideran la edad de los participantes y cuán lejos están del objetivo, obviamente para estructurar ese tipo de cosas hay que tener claro cuáles son los objetivos, ¿ya? Sin tener los objetivos, uno no tiene idea de cómo va a poder llegar, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto. Ya, lo otro que quiero mencionar brevemente, no sé si usted habrá leído la licitación que llamó la Superintendencia de Pensiones, un documento bastante largo, tiene como 100 páginas, yo me lo leí entero, digamos. Una de las cosas que llama la atención, bueno, hay dos cosas que me llamaron la atención a mí. La Superintendencia de Pensiones tiene más de 40 años de existencia, tiene un grupo de estudios, tiene, no sé, entre 200 o 300 funcionarios.
A mí me llamó un poco la atención que la superintendencia de inversiones no estructurara ella el régimen de inversión, sino que llamara a un tercero a estructurarlo, digamos. Uno pensaría que eso está dentro de su función y su capacidad, ¿ya? Es un poco extraño porque en alguna medida como van a entender que no tienen la capacidad ni la experiencia como para armar el régimen de inversión. Dicho esto, se le entregó esto a la empresa Mercer. Una aclaración que tengo que hacer aquí, por si acaso nos han llegado algunas preguntas. Nosotros invitamos a Mercer a participar, ellos aceptaron participar y hace 10 días atrás nos comunicaron que decidían no participar en este panel de conversación. Esto lo aclaro, digamos, porque no quiero dar la impresión de que fuimos selectivos al invitar a los panelistas. Ahora, volviendo a la licitación del régimen de inversión, una de las cosas que llama la atención, por lo menos que a mí me llamó la atención, es que hace un llamado a estructurar el régimen de inversiones, es decir, básicamente en qué van a poder y no invertir, o sea, son las reglas del juego que van a determinar en qué van a poder invertir y no invertir la AFP, pero no hay ningún objetivo explícito ni claro. Digamos, hay conceptos que, digamos, que no son poco técnicos, son más bien como de carácter periodístico, podría decir uno. Se habla de riesgo de pensión, se habla de suficiencia previsional, se habla de maximizar desempeño, pero no hay nada claro ni específico en términos de retornos, en términos de riesgo, uso de métricas de riesgo, ningún tipo de esa cosa. Entonces, eso es un poco extraño porque, como les decía, si uno quiere armar un régimen de inversión, la manera sensata de hacerlo, hay que reconocer que este es un proceso que tiene, por así decirlo, dos pasos, ¿no es cierto? El primer paso es qué objetivo quiero alcanzar. Y una vez que yo establezco los objetivos, bueno, estructuro un régimen de inversión compatible con esos objetivos. Sin saber cuáles son los objetivos que uno quiere lograr, que hay que expresarlo en términos de retorno y riesgo, es un poco difícil estructurar el régimen de inversiones. O sea, dicho de otra manera, la responsabilidad que se le dio a la empresa Mercer, aunque tal vez no aparezca así explícitamente, son dos cosas. Una es fijar los objetivos y dos, fijar un régimen de inversión de acuerdo a los objetivos. Ahora, evidentemente el objetivo tiene que ser el régimen, cualquier régimen de inversiones o cualquier sistema de pensiones, como decía Felipe inicialmente, su objetivo debe ser que una persona que trabaja un número razonable de años, 30, 35, y que hace aportes regulares a su pensión, tenga una pensión satisfactoria. Pensión satisfactoria, cierto, un término un poco elástico, pero convengamos que una pensión con una tasa de reemplazo del 60 o 70% en general se considera satisfactoria. Entonces, lo lógico sería partir de una tasa de reemplazo más o menos razonable, en base a eso determinar parámetros de riesgo y retorno y en base a eso determinar un régimen de inversión. Ahora, esto del régimen de inversión es extraordinariamente importante porque la existencia de los fondos generacionales y sus características están determinadas por el régimen de inversión. Como dijimos anteriormente, sin saber cuál es el régimen de inversión, esto puede ser cualquier cosa, ¿ya? Ahora bien, si miramos nosotros la estructura de los multifondos o el régimen de inversiones que existe en este momento, es bien extraño porque el régimen de inversión de los multifondos en este momento está basado, en términos muy generales, en límites por clase de activos. No existe ninguna claridad en cuanto al objetivo de retorno, no existen conceptos de riesgo a nivel de portafolio como el CIBAR o cosas de ese tipo. Algo, por ejemplo, que las Afore México en este momento están usando, es una experiencia que tal vez vale la pena mirar. Entonces, lo que tal vez, no quiero hacer la alarmista, pero es un poco preocupante, es que pareciera ser, si uno lee la licitación, que va a ser estructurada, al menos no se dice explícitamente, pero como que da a entender más o menos con la misma filosofía que están estructurados el régimen de inversión de los multifondos, que es con límites por clase de activo y sin hacer referencia a métricas de riesgo a nivel de portafolio o retorno un poco claro, lo cual es un poco preocupante. Ahora, ¿cómo debería ser
estructurado un régimen de inversión en forma sensata. A ver, no voy a decir ninguna cosa muy original. Aquí cualquier persona que haya trabajado en el sector financiero, que tenga experiencia manejando fondos, va a decir lo mismo. Uno fija unos objetivos. En base a esos objetivos, uno estructura un régimen de inversión compatible con esos objetivos. Y el régimen de inversión esencialmente tiene que estar estructurado en base a parámetros claros de riesgo y retorno. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día el régimen de inversión de los multifondos, y sería una desgracia que esto ocurriera con los fondos generacionales, tiene algunos defectos que creo que hay que corregir. Por ejemplo, no es sensato penalizar la inversión fuera de Chile. ¿Ya? Es un error creer que invertir fuera de Chile es peligroso. ¿Ya? Eso es una insensatez. ¿Ya? Lo más razonable es que un trabajador chileno que tiene todas sus fichas puestas en Chile en términos laborales, posiblemente a lo más habrá comprado tal vez un departamento para renta, o tendrá su posibilidad de la laboral en Chile, es poco sensato pensar que invertir fuera de Chile es peligroso. Del mismo modo, una manera de introducir diversificación en un portafolio es diversificando a través de moneda, ¿ya? Pensar que cualquier inversión que no sea en pesos chilenos es peligrosa y obligar a hacer cobertura, sobre todo si a nivel de la inversión y no el portafolio, también contribuye a disminuir los retornos bastante. Lo otro que es bastante grave es lo siguiente. La evidencia histórica es que las inversiones alternativas han tenido retornos entre un 2 y un 3% superiores a los mercados públicos. ¿Ya? Cualquier fondo de inversión de carácter de pensiones, que es esencialmente un vehículo de largo plazo, un vehículo a 30, 35 años, tiene que tomar ventaja de que no hay riesgo de que la gente quiera sacar en teoría, su dinero al día siguiente y estar en activos líquidos. Es decir, si ustedes miran los endowments de la Universidad Norteamericana y los fondos de pensiones, tienen un 30 o un 40% invertido en activos alternativos. Entonces, no es sensato penalizar la inversión en activos alternativos. ¿Ya? En este sentido, esto lo menciono porque la idea de la licitación es bastante contraria y prácticamente incompatible con inversión en activos alternativos. Ahora, ¿qué significa esto? Piensen ustedes que una persona que en Chile hoy día tiene una pensión de 500.000 pesos, si hubiera sido, si hubiera pensionado bajo un régimen sensato de inversiones de los multifondos, podría tener hoy día una pensión de 750 a 800.000 pesos. Eh, Digo esto porque los errores que hay en la estructura del régimen de inversiones de los multifondos hoy sí ha penalizado la inversión en el extranjero y los requerimientos de cobertura ha tenido un impacto bastante negativo. Entonces, volviendo a esto, y no me quiero alargar más porque, digamos, yo soy un actor subordinado, aquí los protagonistas son los panelistas, digamos, eh, creo que la manera sensata de estructurar un régimen de inversiones es establecer objetivos claros en términos de retorno a nivel de portafolio, no poner cortapisas a la inversión en alternativos y en extranjeros, no poner límites onerosos por clase de activos y una vez determinada los objetivos claros en términos de retorno, establecer un régimen de inversiones que considere características y parámetros a nivel del portafolio y no por clase de activos. Y lo último que quiero decir es que me parece que es peligroso en un vehículo de inversión de largo plazo, que puede tener 30 o 40 años, poner parámetros de performance de 36 meses y penalizar a los gestores por una cosa que es, en el mejor de los casos, de mediano plazo. Con esto termino y le voy a entregar la palabra a Carolina Grunwald, una persona que no necesita introducción, bastante conocida en el mercado financiero chileno. Y Carolina va a moderar el panel de conversación que sigue sobre la estructura del régimen de inversión. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Nada, pues, gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí. La idea es tener una conversación con nuestros destacados panelistas hasta las 10:15. A las 10:15 vamos a dar paso a las preguntas y respuestas que puedan venir del público.
Y me gustaría empezar con una pregunta bien general para aquellas personas que están conectadas y no están tan familiarizadas con el tema. Simplemente preguntarle a nuestros panelistas la misma pregunta a los tres para empezar. Empezamos por Omar, después Fernando y después Paulina. En el fondo, que nos digan, en el fondo, ¿por qué estamos yendo de estos multifondos, cierto? Que fue lo que explicó Arturo, que básicamente consiste en que son los ahorros de las personas, son aquellos que van cambiando de fondo. Eh, este cambio de multifondos a los fondos generacionales, ¿cierto? Donde básicamente es el fondo de la persona según la edad el que se va ajustando a lo largo de la vida. ¿Por qué estamos haciendo esto? O sea, aspectos positivos tienen que tener, ¿cierto? Los aspectos negativos bastante los dijo Arturo. Entonces, quiero saber ustedes qué opinan, cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos que pueden tener los fondos generacionales. Omar, ¿qué piensas tú? Hola Carolina, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, para responder un poco a eso, eh, convengamos que el sistema de multifondos, que el sistema antes de la Ujú. pensión, que está todavía activo, no es un sistema malo y también tenía una forma de ajustarse según la edad, o sea, iba bajando de Sí. riesgo. Entonces, nada, en estricto rigor, nada prohibía o restringía que mejorar ese proceso de bajar el riesgo. ¿Sí? Y eso es lo que apuntan los fondos generacionales que, digamos, como explicó Arturo, elimina una cantidad gigante de discrecionalidad, o sea, de las decisiones que tiene que tomar un afiliado sobre sus inversiones, que para muchas personas se tomó en cuenta como algo positivo. ¿Por qué? Porque había un poquito de descontrol en los últimos años eh, tanto de asesores mal llamados previsionales, sino que digamos, Felices y forrados, dices tú, por por ejemplo, ejemplo. por ejemplo, entonces eso ha generado un poco de ruido. Y el otro ruido que generaba es que las personas estaban tomando un riesgo no acorde a su edad. Y en dos sentidos. Primero, en el sentido el más obvio, que es tomar mucho riesgo si es que estás a punto de jubilarte y, por ejemplo, decides jubilarte con pensión vitalicia, entonces, por lo tanto, al llegar a tu edad de jubilación, deberías bajar mucho el riesgo. Pero también había otro problema, que era gente joven tomando demasiado poco riesgo. Y eso también es un riesgo que se traduce en que el fondo va a capitalizar poco. Y entonces, ¿qué pasó? Se tomó esta experiencia internacional de los fondos generacionales que tienen algunos casos de funcionamiento, no sé si casos de éxito, pero tienen muchísima atracción en México, en Estados Unidos, en Australia y en otros lugares del mundo. Entonces, creo que se optó por una solución, no sé si la óptima, pero al menos una solución que tenía más contrapartes en el mundo para poder comparar y que eliminaba esa cantidad de riesgo innecesario que estaban tomando las personas y estos malos actores como estos malos asesores previsionales. Fantástico, Omar. Y también probablemente esto existe la duda, ¿cierto? En Chile tenemos un tema de la educación financiera, no es muy amplio, no hay mucho conocimiento, pero por otra parte las personas que saben de finanzas, esto en cierta medida pasa a llevar lo que dijo Arturo también, la libertad de acción, ¿cierto? ¿Qué piensas, Fernando, tú? ¿Qué aspectos positivos, qué aspectos negativos tiene este paso de los multifondos a los fondos generacionales? Sí, una arista bien. Muchas gracias por la invitación primero. Buenos días a todos los que están viendo. Buenos días. Una arista adicional a lo que estaba diciendo Omar Omar. es el tema de que hay también un comportamiento de los afiliados que muchas veces es nocivo para ellos. Eh, que es el que, por ejemplo, empieza a haber un ruido de mercado, empiezan a caer las bolsas y la gente le da miedo y se cambia al fondo de menor riesgo. El problema es que después muchas veces no se cambian de nuevo. Eh, entonces, puede haber ahí la oportunidad para que un manejo más profesional del portafolio ayude a todo ese grupo de gente que quedó expuesta a riesgo, no solamente por malas recomendaciones
o por una mala toma de decisión puntual, sino que por este tipo de cosas de movimientos de mercado, susto, noticias. Para la pandemia sucedió mucho. Eh, yo creo que otro aspecto positivo que tiene, pero no necesariamente el pasar a fondos generacionales, sino que el tema de que sea a través de una reforma, donde se da la oportunidad para cambiar muchas cosas, es que el glide path, este camino que mencionaba Mar también de caída de riesgo, tiende a subexponer a riesgo a la gente. O sea, básicamente lo que se ve internacionalmente es que este riesgo se mide como cuántas acciones versus bonos hay en un portafolio. El portafolio por defecto en Chile partía en un 60% de acciones contra un 40% en bonos, que es el fondo B. En el fondo Eh, que la gente sepa que las acciones, renta variable es lo más riesgoso y exactamente. los bonos es lo menos riesgoso, renta fija, para los que no Sí. saben, digamos. Mm. Ujú. Esto a nivel internacional, ese nivel para la gente más joven llega como un 90% sobre 90% a veces de exposición a acciones, a instrumentos más riesgosos. Eh, y entonces este cambio a pasar a fondos nacionales nos va a permitir, quizás, si es que la norma queda bien hecha, si es que la bajada de ley a norma está bien pensada y queda bien hecha, que espero que sí sea, nos va a permitir que la gente tome el riesgo que es como lo más usual viendo el resto del mundo. Eh, Dentro del sistema multifondos era muy difícil lograr algo así. Entonces, porque además vamos a poder acotar los grupos. En el primer grupo, por ejemplo, en el fondo B uno estaba desde los 20 años hasta creo que los 35, si no me equivoco. Ahora vas a estar en grupos de riesgo entre 20, 25, 25, 30. Entonces da un control mucho más fino de cuál es esa exposición a riesgo. Yo creo que eso puede ser bien positivo para los afiliados haciendo como cálculos bien gruesos, pero que yo creo que van como la dirección correcta. Lo que hemos encontrado es que si es que nosotros en la época que hemos tenido multifondo hubiéramos podido seguir un nivel de riesgo más parecido a la experiencia internacional, el retorno adicional que podríamos tener para las carteras de los afiliados sería cerca de un 1,3% anualizado. Eso Ah, es bastante si uno lo significativo. compone. Ahora, eso también es mucha más variabilidad. Claro. Y entonces ahí vamos a de nuevo depender de qué tan bien queda hecha la norma para manejar eso. Súper. Gracias, Fernando. Esta es la única pregunta común que voy a hacer. Ahora le toca a Paulina. Paulina, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué vamos de multifondos a fondos generacionales? Con todas las dudas que esto tiene, ustedes en perspectivas, en su observatorio, sacaron un estudio súper bueno que hace un barrido de la experiencia internacional y algo explica ahí, ¿por qué estamos haciendo esto? Si están complicados, se supone. Bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante y súper necesario hablar de esto. Es súper importante no olvidarnos de algo. Acá el cambio a los fondos generacionales está escrito en la ley, pero todo el resto de la historia que ha recibido. Mm. Entonces es una tremenda oportunidad para hacerlo bien y por eso es importante tener conversatorios como esta y que todos los técnicos opinen y se metan y comenten qué experiencias podemos sacar de otros países, etcétera, porque también la podemos embarrar. Mm. Y eso es súper importante. O sea, los riesgos que teníamos de un mal diseño en los multifondos siguen estando presentes en los fondos nacionales. Y eso es súper importante tenerlo claro, porque llegan los fondos nacionales en un papel, digamos, blanco-negro, escrito, una ley, y si dice, ahora tenemos fondos nacionales, solucionamos todos los problemas. No, pues los fondos nacionales ahora hay que escribirlo. Entonces, ¿qué son las cosas? Y que destacó Arturo varias de ellas. Las cosas que toma la ley como positiva y la discusión de parlamentaria, digamos, cuando se aprueba esto en enero de este año, la reforma de pensiones como un todo, la cosa positiva es los fondos nacionales van a estar mejor definidos y por lo tanto van a permitir mayor rentabilidad. Por lo tanto, tenemos los aspectos positivos que no podía afectar esta reforma. Entonces nosotros fuimos bien Ujú. críticos de la reforma, pero habían cosas buenas, como subir la tasa de cotización, otras riesgosas, licitación de afiliados, antiguos, etcétera. Y los fondos nacionales, una puerta abierta a hacerlo súper bien o a embarrarlo. Esa es la verdad. Tú puedes tener A o en Z, ¿ya? Entonces, Ujú. ¿qué cosas se arreglan o debieran poder arreglarse? Es acceder a una mayor rentabilidad, ¿cierto? Porque, como decía Seguro. aquí Omar, diputado Fernando,
el Glide Path o la lógica de los multifondos es ciclo de vida. La gente más joven tiene un tipo de perfil de riesgo y las personas más cerca a la jubilación otro perfil de riesgo, ¿ya? Pero lo que hacen los fondos nacionales es prohibir los cambios, por lo tanto tú obligas, digamos, o seteas a las personas en el fondo que más se adecua a tu perfil por la edad. Pueden haber otros factores que están ignorando, la densidad, digamos, las lagunas, el perfil o la preferencia, digamos, el perfil de riesgo, el patrimonio, otras inversiones que tengan las personas. Hay muchas variables que están ampliando, pero hay que simplificarlo y sobre todo por la edad. Y sé que en otros países ha sido bastante eficiente o exitoso. Y otras cosas también debieran hacerse bien, es que se disminuye la cantidad de límites. Porque hoy día tenemos entre la ley y la regulación 50 y 50 límites, depende de cómo los tomes. O sea, hay 100 límites o más de 100 límites diarios que las veces tienen que reportar. Por lo tanto, hay una simplificación de los límites y hoy día vemos que en la ley quedaron 0. Pero no podemos cantar victoria, porque la regulación se puede poner otro 97, que justamente no esperamos que eso ocurra, la superintendencia ha dicho que va a simplificar, esa es la idea, pero lo que yo quiero decir es que tenemos que ser súper cuidadosos y es súper importante esta etapa, este año, y lo que vaya a presentar Medfer y lo que vaya a decir la superintendencia de atención. Entonces, todo esto que tú preguntas, ¿para qué lo hacemos? Bueno, es para hacerlo mejor, y eso debiéramos siempre ponernos por meta. Ahora, saber si lo hicimos mejor o no, que solo una de las últimas cosas que puso Arturo, ¿cómo vamos a evaluar esto? Es un súper dilema, y lo enfrentan los países también. Hace poco salieron algunos números en México, y se ve que las rentabilidades han sido mejores, y de medidas de Star Rate, etcétera, que es medir retorno versus volatilidad, han estado mejores. Pero uno tiene que pensar bien, ¿cuál es el objetivo de todo ese esfuerzo? Y cuándo vamos a realmente cantar victoria de que lo hicimos bien. Y hay un montón de cosas que tenemos que tener súper claro. Y además en Chile tenemos dos particularidades. Y en ese estudio de fondos generacionales se puede ver bien claro, ese que tú mencionabas, Caro, del Observatorio de Perspectiva, es que el resto del mundo que tiene fondos generacionales, o incluso cualquier otro tipo de esquema, no solamente fondos generacionales, la cartera de referencia, o benchmark, es la columna vertebral, ¿cierto? Y cualquier inversionista, o digamos, gerente de inversiones, pero más bien, se mueve en torno a esta cartera de referencia que se puso como esquema para seguir. En Chile lo va a poner el regulador. Entonces ahí Arturo decía, ¿por qué contrata Mercer? ¿Por qué no lo hace el regulador por sí solo? Bueno, porque el regulador no tiene experiencia en inversiones. Y tener experiencia en inversiones con lo que hemos estado y llevo más de 20 años, es un tremendo esfuerzo. Ganarse un punto base en retorno es enorme. Es alto, Saber sí. regular, no solamente, ojo, y no solamente ganar retornos, controlar los riesgos. Entonces, es un tremendo desafío. Esa es una particularidad de lo que acaba de ocurrir, digamos, lo que se aprobó en Chile, es que el regulador pone la cartera de referencia y las sorpresas se van a mover en torno a esta cartera, espero, que con flexibilidad y amplitud que permita la regulación. Y la otra particularidad es que, se me acaba de ir el lindo porque te iba a decir otra particularidad y se me fue. Pero bueno, el hecho de que tengamos los fondos generacionales en Chile es un tremendo desafío. Perdón, obviamente, ¿cómo se me puede ir? Lo más importante, los fondos generacionales se van a tener que instalar en Chile con la licitación de afiliados antiguos, que implica estar moviendo cada 2 años cartera, 10%, no es menor, de todos los afiliados, no solamente el afiliado con su activo, de una AFP a otra. Entonces, en todo el mundo no vemos fondos generacionales cuyo resto de inversión lo ponga el regulador, ni que convivan con licitación de afiliados antiguos. Eso no lo hemos visto. Y es un experimento que creo que es peligroso, muy riesgoso de lo que vamos a hacer. Por eso hay que repensar el esquema, hay que repensar la regulación, los plazos, etcétera. Perfecto. Gracias, Paulina. Vamos a volver a ti a preguntas específicas. Y ahora las preguntas específicas quería empezar con Fernando, en toda tu experiencia que tienes en este tema de hábitat. En el modelo actual, ¿cierto?, que tenemos de multifondos, sabemos que hay una baja exposición al equity, ya por defecto, ¿cierto? Lo que decía Arturo, en otros países la exposición a activos más riesgosos, sobre todo cuando uno es joven, es mucho más, es más amplia, es más posible, y al final eso te entrega un mayor retorno al final de tu camino, ¿cierto? Lo que te da mejores pensiones. Quisiera saber si tú fueses el regulador y para ti que tú pudieras inventar en el fondo o cooperar muy de cerca con este nuevo régimen de inversión que se va a tener, ¿ocuparías esta como una oportunidad, este paso, ¿cierto?, a los fondos generacionales como una oportunidad para resolver esta baja exposición al equity o activos alternativos o a los hedge de moneda? ¿Qué oportunidades ves tú, si tú pudieses estar en la mesa del regulador,
para resolver estos temas, ¿cierto? Para poder acceder efectivamente a mayores retornos, más allá de todos los límites que se van a poner. Sí. Ha habido, de hecho, hace un tiempo una migración a buscar más riesgo en las posiciones de los fondos de pensiones. Esto ha sido más riesgo a través de equity y a través de activos alternativos, activos que se comportan como bonos, pero con mayor tasa, bonos más riesgosos. Eh, de hecho, hasta hace un tiempo atrás salió un estudio, no me acuerdo del autor del estudio, pero era básicamente lo mejor es tener equity a lo largo de toda la vida. Sí, po. Lo que está detrás de eso es que cada vez hay más mercados a los que son accesibles a los ahorrantes, y muchas veces esos mercados, incluso mercados accionarios, o tienen cierto nivel de descorrelación, no son todos correlacionados. Eh, entonces uno puede tener un buen portafolio ocupando casi exclusivamente acciones. Este factor de diversificación que normalmente uno le asigna a los bonos y por eso uno los pone dentro de los portafolios, lo puede tomar otro mercado de equity. Puedo tener acciones en Estados Unidos, en China, en Chile, en Brasil, en distintos lados. Y esos van a tener cierta descorrelación y que va a ser suficiente para armar un buen portafolio. Eh, Ahora, a medida que la persona se acerca a su jubilación, eh, quizás no es el problema necesariamente el bajar el riesgo, sino exponerlo al riesgo adecuado. Cuando una persona Ujú. se está cerca a jubilar, el riesgo al que se ve expuesto ya no es el riesgo solamente de su stock, de su cantidad de plata que tiene ahorrada, sino es el riesgo de cuánto le va a costar comprar una pensión. Y ese precio, el precio de la pensión que me voy a estar comprando cuando me jubile, está muy ligado al nivel de tasa. Cuando la tasa sube, yo puedo comprar esa pensión más barato, porque es como comprar un bono. Si la tasa cae, comprar mi pensión va a ser más caro. Entonces yo le tengo que empezar a entregar al afiliado no solamente el riesgo que estaba teniendo para hacer crecer sus ahorros, sino que tengo que empezar de alguna forma a hacer coincidir con ese nuevo riesgo que está tomando, que es de su compra de pensión. Y Ujú. entonces, por eso igual tiene un rol importante que jugar la renta fija dentro de los portafolios de la gente que se va acercando a su jubilación. Ahora, ¿cómo se hace pegar esas dos curvas, pegar esos dos riesgos? Es- eh, Eso lo toma el punto que decía Arturo antes. ¿Cuál es el objetivo? Mi Muy objetivo importante. es llegar con la mayor cantidad posible, tomar la mayor cantidad de riesgos, vaya a hacer crecer los ahorros lo más posible sin importar nada más. O quizás mi objetivo va a ser entregar una tasa de reemplazo de 70%. O quizá mi objetivo va a ser minimizar el gasto estatal en PGU o en algún Ujú. otro aporte estatal a subvención de pensiones. Esos objetivos tienen que estar claros. ¿Y Eh, cuál te gusta a ti? ¿Cuál, si tú fueses el regulador, qué Creo que es dirías tú? súper. Yo creo que el objetivo de la tasa de reemplazo es un objetivo razonable, pero el nivel es bien difícil de determinar. Lo que Ujú. pasa es que si uno se va a la gente que tiene ingresos altos, tienen más gastos discrecionales. O sea, si tengo un nivel de sueldo alto, probablemente estoy ahorrando parte de mi sueldo, estoy ocupando parte de mi sueldo, no sé, en cosas que uno podría pensar que son un poco más suntuarias, vacaciones, no sé. A medida que uno se va hacia abajo en los niveles de salario, ese gasto discrecional baja. O sea, normalmente tú necesitas una tasa de reemplazo muy parecida a tu salario, porque no estás Ujú. ahorrando, no estás gastando en cosas suntuarias, estás ocupando tu dinero en pagar las cuentas del mes, el arriendo, ese tipo de cosas. Entonces, buscar ese punto razonable de tasa de reemplazo, si ponemos un 100% de tasa de reemplazo, probablemente vamos a estar haciendo una exigencia muy grande y vamos a estar tomando mucho riesgo accionario eh, para tratar de hacer subir la cantidad de plata ahorrada. Oh, ahí sí. Entonces hay que buscar ahí bien, es un estudio demográfico esto, o sea, para saber cuál es el régimen de inversión adecuado, tenemos que entender
la población que se está jubilando. Yo creo que en eso nos falta harto por entender. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos con Paulina. Paulina, tú algo mencionaste recién sobre los benchmarks, ¿cierto? Que para que la gente entienda es como la cartera de referencia que tenemos que mirar para juzgar, ¿cierto? Si estas inversiones se están llevando a cabo bien o mal. Pero los benchmarks tienen que definir cuál es el apetito por riesgo de las personas, a qué tipo de instrumentos financieros puedo acceder o no. Y hay un tema también con cuando tú vas avanzando en la edad, ¿cierto? Tú tienes que ir desinvirtiéndote de unos fondos, invirtiéndote en otros fondos, y eso puede generar cierta volatilidad y cierto riesgo. Si tú fueses la reguladora, hipotéticamente, ¿cómo lo harías con este benchmark? En qué te fijarías? ¿Cuáles serían los objetivos principales a mirar, ¿cierto? ¿De qué manera lo harías tú? O qué te parece que debería contener esta información de acuerdo también a la experiencia internacional que ustedes han sabido recoger en la Asociación de AFP? Sí, Carola, por si acaso me avisaron que antes se escuchaba más o menos, no sé cómo se escuchará ahora, pero espero que bien. Ah, yo escucho bien y yo lo he escuchado siempre bien. Felipe también Ya, escucha bien. No bueno, pero sé. mientras sigue, ya, es que pensé que era Yo audífono. escuché. Yo escucho. No sé. Oye, bueno, pero tú me preguntabas por el rol básicamente de la cartera de referencia. Sí. Eh, a ver, es que en inversiones en general tú puedes tener distintos tipos de formas o estrategias para invertir, ¿ya? Tú puedes tener estrategia pasiva, en que sigas un índice, estrategia activa, en que vas a buscar, digamos, distintas posiciones y visiones para poder obtener retornos en determinados mercados, etcétera. Y las carteras de referencia o benchmarks en inglés sirven como columna vertebral para distintas funciones. Una, obviamente, lo que dices tú, ¿cierto? Me voy a benchmarkear, me voy a Ah, comparar con claro. respecto a este benchmark, valga la redundancia, para ver si en este periodo de tiempo, un año, 36 meses, 10 años, y lógicamente en pensiones mientras más años mejor, porque ese es el objetivo, anduve bien o mal en términos de retorno, pero también de volatilidad. No nos olvidemos que la volatilidad es muy importante también, ¿ya? En términos de riesgo. ¿Cómo anduvo esto y qué pasa si lo hubiera hecho así versus esto? Y es importante Ujú. considerar, y le pasa a todos los fondos mutuos y a todos los fondos de inversión, que cuando te benchmarkeas contra algo, te mides el benchmark, esta cartera de referencia, la mides con índice que no tienen costo de transacción, no tienen un montón de cosas que la vida real sí tiene, por lo tanto hay que tener eso en mente también. Pero en la construcción de un benchmark, en el caso de lo que teníamos en los multifondos hasta ahora, que no había un benchmark, pero había un régimen de inversiones que te decía cómo tenías que invertir. Lo que estaba básicamente era marcándote la cancha, un rayado cancha súper estricto al final, que era como una especie de benchmark, aunque en Chile en realidad había como un auto benchmark, porque todavía, digamos, con los multifondos hay una penalización, no hay premios, hay castigos, si te diferencias del promedio de los otros, entonces hay como una especie media de referencia circular, ¿cierto? Entonces, esto de tener un benchmark externo, lo que hace es decir, mira, en realidad invierte más o menos como esto, ¿ya? Y según esto te voy a medir. Y el esto que te voy a entregar puede tener muchas formas también. Una forma más fácil de comunicar, sobre todo pensando en los afiliados y en el público, pensando en los académicos, los periodistas, decir, mira, tanto porcentaje en acciones internacionales, tanto porcentaje en acciones locales, tanto en renta fija internacional, tanto en renta fija local, tanto en alternativo, 5 grandes clases activos y te voy a dar más o menos los rangos o algún porcentaje en que yo espero que tú inviertas para la gente joven, la gente no tan joven, los que están cerca de pensionarse. Y te pongo el benchmark con porcentaje o con rango de porcentaje. Eso también podría quedar obsoleto. Es muy fácil de comunicar, es fácil para la superintendencia, es fácil de ponerlo en la página web de la superintendencia, pero puede no ser lo más óptimo también. Eso Así no pone en que, el centro la rentabilidad, dices tú, o el claro, porque retorno al final para tienes que la mira, en persona. realidad, claro, es representativo, pero eso puede ir cambiando. Entonces, una Mm, forma, y lo mencionaba Arturo, es, por ejemplo, de poner métricas de riesgo, ¿cierto? Mira, te voy a dar una cierta métrica de riesgo, no superes a cierta CIVAR o VAR, que son métricas más complejas que no vamos a entrar a explicar, pero también eso es mm. difícil desde un punto de vista comunicacional. ¿Cómo le digo a las personas que estén invertidas en el fondo uno, en el fondo de las personas que nacen entre el año, no sé, de 60 a 65, por ejemplo, que su benchmark en realidad tiene un CIBAR de X%, o sea, no se va a entender, o de X No. plata, digamos, de X monto. Entonces es complejo, por lo tanto, ¿cómo se construye?
hay que pensarlo de una forma lo más óptima posible, porque aquí lo importante es la pensión. No nos olvidemos que la ley, hasta hoy día, el DL 3500 decía que los fondos, los administradores de fondos de pensiones tienen que administrar esto con rentabilidad y seguridad. Esos son los grandes objetivos, no hay otro objetivo. Si hay desarrollo del mercado de capitales, súper bueno, muy bueno, y esto lo decía Felipe Larraín al principio, es súper importante estos efectos secundarios, pero no hay que perder de vista que el objetivo es pensión. Y lo que hace la reforma este año es agregar el objetivo de pensión. Entonces le preguntaba a Fernando, ¿qué es mejor, tasa de reemplazo o pensión? Bueno, lo que pasa es que efectivamente una pensión se juzga si es buena o no en base a la tasa de reemplazo, porque el fondo tú tienes que Seguro. medir en base a los salarios. Y por eso es tan importante. Y no nos olvidemos también que para hacer toda esta construcción, que va a ayudar Mercer a la superintendencia a hacerlo, tiene que haber variables de, como decía Fernando, de demografía. Tienes que entender cómo se van a mover los cotizantes, cómo van a envejecer, cuánta va a ser la longevidad, cuántos años más vamos a estar viviendo, en 10 a 20 años más. Y también la PGU. Pues la PGU lo que hace es ponerte un piso, por lo tanto tus objetivos cambian. Tu función objetivo tiene otro tipo de restricciones o de cosas adicionales. Por lo tanto, hay que tener en consideración para la construcción de un benchmark cómo lo vas a diseñar, cuántos fondos generacionales van a haber, porque hoy día dice mínimo 10, pero no han dicho cuántos la ley. Flexibilidad a la ampliación, dar flexibilidad a las AFP, tienen que competir en retorno. ¿Cómo va a ser el manejo del riesgo? ¿Qué métricas le voy a poner? Hablaba ahí Arturo sobre que se menciona el riesgo de pensión. Efectivamente, si yo tengo como objetivo la pensión, no solamente pienso en engordarla lo más posible, sino resguardarla de un riesgo cercano a la retiro. Pero una cosa para cerrar, que me alargué mucho, y Fernando dijo algo Dale. muy correcto, que es, no es eliminar el riesgo, sino que es exponerlo al riesgo adecuado. Y esto es súper importante. Si queremos tener rentabilidad, y esto también para mí es política pública, cuando usted, Felipe o Arturo, parte de esta conversación, dice, se habló mucho de política pública, las inversiones se dejaron de lado. Las inversiones son parte de la política pública. Creo que no es correcto que el régimen de inversión lo ponga superintendente de pensiones, pero sí es la discusión que estamos teniendo ahora de la construcción de fondos generacionales, es parte de la política pública, porque multiplicar los ahorros es clave. Además que en Chile estamos ahorrando muy poco, 50% del tiempo o menos, por lo tanto, más necesitas multiplicar los ahorros, más riesgo necesitas. Por lo tanto, una persona que está a punto de pensionarse tiene 20 o 30 años por delante. Eso es un horizonte de inversión muy largo. Por lo tanto, sí hay que considerar riesgo, no hay que pensar en algo en que tú tienes que reducir el riesgo, sino que es el riesgo adecuado. Y ahí Fernando explicaba un movimiento, tasa de interés, etcétera, cómo favorecen o no al cálculo de pensión de una persona cerca de la jubilación. Fantástico. Gracias, Paulina. Vamos con Omar y después han llegado un montón de preguntas del público. Si quieren, podemos pasar a las preguntas del público. Pero Omar, yo quería preguntarte algo. Hay preocupación, ¿cierto? Porque se ha visto en otros países que la transición hacia este régimen de fondos generacionales podría generar mucha volatilidad. ¿Qué pasa si pasamos de los multifondos a los fondos generacionales y se liquidan un montón de papeles al mismo tiempo? Eso puede tener un impacto en precios, en tasas, en retorno. ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo harías? ¿Te preocupa o no la transición? ¿Hay algún otro aspecto que habría que fijarse específicamente en esta migración de un sistema a otro que debiésemos tener? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que te preocupa o no te preocupa nada? No sé. O sea, definitivamente la transición es un desafío gigantesco para Muy las importante. AFP incumbentes. Es un desafío técnico y operativo bien alto y ahí en realidad lo único que creo que es importante considerar desde el regulador es que tenga la flexibilidad de entender los tiempos necesarios y los problemas operativos que va a generar en pos de no afectar las pensiones de los afiliados. Pero en realidad a mí lo que más me preocupa es, digamos, la parte definitiva, una vez de esta transición, qué es lo que va a pasar después. No me preocupa, o sea, es cierto que es un problema operativo gigante Va a generar ruido, y o va a generar puede generar mucho ruido, ruido. pero digamos que después de, qué sé yo, 3 años o quizá un poco más, un poco menos, el problema de la migración va a estar resuelto en gran parte. Y como decía, si el regulador es suficientemente flexible, no deberían haber muchos problemas. Pero a mí lo que me preocupa más son las innovaciones que vienen en la reforma, que son muchas innovaciones
al mismo tiempo. O sea, no solamente el cambio que tú decías del multifondo, que es por riesgo, al fondo generacional, que es por la edad de la persona, sino que se introducen los benchmarks, que es lo que estaban hablando. Hay licitaciones, que también es otra cosa compleja. Los fondos generacionales aumentan en número, son 10 y podrían ser incluso más fondos. Y está la parte de cómo controlar o si es que se hace o no un benchmark de los activos alternativos. Y ahí, y ese tipo de cosas son las que me preocupan más, como las innovaciones La que va. licitación de stock también. Sí, o sea, la licitación de stock, Claro. el benchmark, si va a haber o no, el benchmark va a cubrir o no los alternativos. Yo estoy promoviendo o empujando que el benchmark solo cubra la parte de activos líquidos, o sea, la parte de activos no alternativos, que no es una experiencia nueva. Básicamente en México lo hacen así, el benchmark O de explícale los a la gente por qué es un problema tener que liquidar activos alternativos. los activos alternativos, precisamente una de sus gracias es que no son muy líquidos o no tienen liquidez derechamente, y es porque a cambio de esa menor liquidez pueden hacer otro tipo de negocio, digamos, distinto a simplemente el equivalente a comprar acciones en la bolsa o bonos o depósitos a plazo, sino que hacer otros tipos de negocios un poco más complejos que necesitan madurez, necesitan Requieren un un plazo más largo tiempo, de claro, estancia. un tiempo más largo. Y por eso este tipo de activos es muy difícil liquidarlo. Voy a dar un ejemplo, pero si yo estoy construyendo un proyecto inmobiliario que me demoró, qué sé yo, 3 años en construir y yo además necesito 10 años para que ese proyecto madure y se me devuelva la inversión inicial, no puedo estar vendiendo eso de un día para otro. Y eso sí que tiene muchos impactos. Y uno de esos es obviamente el cambio desde los multifondos actuales que ya tienen activos alternativos a generacionales, pero el que más me preocupa a mí en particular es que el benchmark que va a definir y que tiene que definir la Superintendencia de Pensiones no cubre esa parte de alternativos porque en la práctica hay mucha experiencia internacional de fondos generacionales, pero ninguna experiencia internacional ha resuelto o resuelve el problema de benchmark en activos alternativos. Eso, si lo hay, por favor que alguien me indique, porque según lo que sé en la práctica y en la literatura, nadie tiene resuelto el problema de benchmarks de alternativos y muchísimo menos el problema de benchmark en alternativos dentro de fondos generacionales. Qué complicado. Ahí la Paulina está levantando la mano, quizás que tiene la respuesta. A ver, Oye, Paulina. sí, sí, gracias. Lo que es que no puedo no meterme en estos comentarios. Estoy de acuerdo con Omar en algunas cosas y en otras no es que esté en desacuerdo, pero levanto algunas alertas que tenemos que solucionar como país. Porque, a ver, el tema de los alternativos, a ver, el tema de los fondos generacionales, parte de la pregunta que me hacías al principio, el objetivo es que tenga una cartera que rente más. Y para que tenga una cartera que rente más, tengo que tener distintos tipos de activos, activos que renten bien, y los activos alternativos siempre salen como naturales candidatos, ¿ya? Pero no nos olvidemos que hoy día en Chile la ley permite, hace tiempo ya, que cada uno de los multifondos de la ALE tengan 20% en activos alternativos. Y lo que ha ocurrido es que la regulación le ha puesto un techo mucho más estricto. Y nos demoramos un buen tiempo en convencer a las autoridades que nos dieran más espacio, y en abril del año pasado se nos autorizó, pero bueno, ya en que crezca este aumento van a llegar los fondos generacionales, ¿cierto? Entonces, los activos alternativos han estado presentes y siempre ha sido un objetivo tener más, y uno lo ve en las distintas carteras en el mundo. La idea es tener activos alternativos para que, como decía Omar, esa liquidez o distintas oportunidades te entreguen un retorno mayor y además una correlación menor, por lo tanto es como un win-win, una situación muy ganadora para los afiliados porque van a tener una rentabilidad mayor con un riesgo más controlado. Pero ¿cuál es el tema? Si tú miras lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos los planes que son en general a través de tu empresa, a través de tu empleador, son planes que son voluntarios. En Estados Unidos no existe la cuenta obligatoria. Hay un Social Security que equivale, digamos, a la PGU, digámoslo así, y el resto son planes voluntarios que tú haces el 401k, que tú haces con tu empresa, pero te permite sacarlo antes de tiempo, te permite cambiarte en el día de mañana o le permite incluso al mismo empleador contratar a otro AFP, a otro proveedor.
Por lo tanto, lo que hacen al final, cuando tú vas a mirar las carteras en Estados Unidos, tienen muy pocos alternativos. A lo más 10% en algunos casos, pero en promedio 5%. ¿Por qué? Porque al necesitar liquidez, a la eventualidad de tener que sacarlo, no puedes invertir más en alternativos. Entonces estamos haciendo fondos generacionales para tener más alternativos que antes. Incluso la ley hoy día ya permite 20%, y vamos a poner una licitación de stock que te va a poner esto en jaque. Y lo que ha opinado Fintual, y lo he visto antes que han hecho cartas o columnas, de decir declaremos los activos alternativos como intransferibles. La ley te permite la definición de intransferibles en la regulación. No dice cuáles van a ser los intransferibles, lo tiene que hacer el superintendente de pensiones. Pero si uno define los intransferibles como alternativos, mi temor es que finalmente te minimicen la cantidad de alternativos, dado que si tú tienes mucho alternativo, pero no lo puedes transferir en cada licitación, vas a salir a liquidar los líquidos. Y por lo tanto puede Ujú. terminar impactando el mercado local más o el tipo de cambio. Y ese es mi temor, fíjate, porque la licitación de stock está generando tantas distorsiones que vamos a ir a solucionar con remedios que son peor que la enfermedad. Súper. Gracias, Paulina. No sé si Fernando, ¿quieres hacer algún otro comentario antes de empezar a leer las preguntas del público? Sí, que para mitigar el riesgo del que hablaba Paulina de tener que salir a liquidar la parte líquida, eh, siempre se puede traspasar especie. Tú puedes traspasar tu cartera, tú podrías traspasar los fondos que tienes, los bonos, las acciones, eh, junto con el traspaso de afiliado. Eh, yo creo que esa es la solución para no impedir hacer crecer los programas de alternativos en los fondos. Eh, otra medida que se puede tomar en esa misma dirección es que el traspaso no sea de los activos directamente en la cartera, sino de lo que comprende el benchmark. Si el benchmark no es muy granular, eso va a ser fácil. Normalmente va a tener una componente muy grande de activos extranjeros que tienen mucho mayor liquidez que los activos locales. Yo creo que si es que hay alguna solución al problema de alternativos versus eh, stock de afiliados, es pasar porque lo que se intercambia sea benchmark o por lo menos la parte líquida de los portafolios. Eh, eso. Eso. Omar tiene levantada la mano. ¿Tienes algo que agregar? Está ahí con micrófono en silencio. Ahí. Disculpen, muy chiquitito, quería complementar algo nomás, que no quiero parecer que soy o o que promuevo algo que puede afectar a los activos alternativos. Soy muy amigo y promuevo bastante los activos alternativos. Entonces, lo que trato de plantear es un esquema que sea amigable con los activos alternativos, incluso con la licitación, y en ese sentido creo que podría ser positivo que el benchmark no se refiriese a los alternativos, porque eso deja más flexibilidad para que en la parte líquida, donde realmente se pueden hacer correcciones rápidas, el benchmark tenga sentido. Y por ejemplo, las licitaciones sean un poquito más fáciles, también, bueno, Fernando habló también que se puede liquidar en especie, o sea, hay formas de mitigar eso. Fantástico. Muy bien, Omar. Ya, vamos a ir a las preguntas del público. Si quieren, no sé si se las voy dirigiendo o ustedes levantan la mano si alguien quiere responder o no. Hay varias preguntas como muy específicas a la gestión misma de la AFP, digamos. Por ejemplo, dice, ¿las comisiones variarán de acuerdo al fondo generacional en el cual nos encontremos? O capaz que no está definido todavía, no lo sé. Perdona, Eh, Carol, ¿lo puedes repetir, por favor? Así que las sí, comisiones van a dice, variar. si es que las comisiones van a variar de acuerdo al tipo de fondo generacional en el que nos encontremos. O sea, si te van a cobrar más si está ahí en el de los más viejos, No, yo creo que no, no, pero no lo perdona, sé. la respondo yo esa, ¿no? Dale, dale. Sí, sí, No, no, sí. no. Las comisiones en Chile, recordemos que no se cobran sobre el fondo, se cobran sobre la remuneración bruta. Y eso no ha cambiado, no cambia en absoluto. Lo que sí hay, van a haber premios y castigos y hay que ver bien cómo quedan establecidos en la regulación, finalmente cómo se llevan a cabo esos premios y castigos, pero la comisión se sigue cobrando sobre remuneración. Creo que en el futuro deberíamos evaluar pasarlo por saldo, creo que sería sano y bueno para el sistema, pero por ahora sigue estando igual y eso no se modificó en nada, Fantástico. independiente del fondo generacional en el que estés.
Sí, y es del todo razonable. Después, hay otra pregunta sobre la aversión al riesgo. ¿Cómo la aversión al riesgo del regulador puede impactar en un monto subinvertido en activos de riesgo? Más aún ahora que el retorno de las carteras referenciales van a ser de su responsabilidad. Fernando. Sí. Yo creo que eso pasa por lo que conversamos en la primera pregunta, que esto de que actualmente hay como una especie de aversión al riesgo institucional, digamos, como Claro. hay un PAF de pensiones que tiene muy poco exposición a riesgo accionario. Eh, yo lo veo para el otro lado. Esto es una oportunidad de remediar esa situación. Eh, ¿Ya? la experiencia, Mercer en Australia tiene fondos generacionales y sus fondos tienen exposición a riesgo más alta. Yo creo que, que esta reforma es una oportunidad para mejorar eso, más que para perpetuar esta versión al riesgo infundada, digamos. Eh, Del regulador. no tenemos todavía qué va a pasar, no tenemos el régimen, pero tengo la impresión de que la superintendencia está haciendo las cosas bien. Está hablando con la industria, se ha juntado con distintos actores. De hecho, esto que hayan llamado a licitación y traer ayuda externa de una empresa importante de afuera, yo lo veo como algo positivo, de que están tratando de mantener las mejores prácticas del mercado internacional, están, de hecho, blindando de cierta forma este tipo de decisiones, porque no olvidemos que la reforma no hizo un cambio en la institucionalidad de la Superintendencia de Pensiones, le dio Sí, más, eso es curioso. Sí. le dio muchas más atribuciones, pero sigue siendo un ente absolutamente dependiente del Ejecutivo. Al traer una empresa, una consultora internacional, está diciendo yo voy a tomar una decisión o quiero tomar una decisión técnica, no una decisión política. Y yo creo que eso es una buena señal. Eh, esperemos que resulte bien. Súper, fantástico. Vamos con más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se van a configurar en este nuevo sistema los APD? ¿Va a haber algún cambio al respecto? Ahí la Paulina parece que va a hablar. Sí, el APB, sí, en el caso de las AFP, tiene que estar invertido en fondo generacional, pero en ese caso sí vas a poder elegir en cuál fondo Ah, generacional quieres estar. Así que en la APB vas a tener la flexibilidad de la selección, pero son los mismos 10 o 12 o lo que sean fondos que ofrezcan las AFP. ya, o sea, al ser voluntario ya no te obligan por edad a estar en un fondo o en otro. Esta es tu Exacto. Y decisión. recordemos que la reforma, si bien lo discutió harto, finalmente no llevó a cabo ningún cambio en cuenta 2, en APB, nada. No hay ningún cambio en APB, pero en lo que puedes invertir, eso sí se va a modificar. Acordémonos que en abril, los plazos no hemos hablado, pero septiembre de Ah, sí. 2026 tiene que estar escrito el régimen de inversiones y en abril de 2027 empiezan los fondos generacionales y mueren los multifondos, no van a convivir, como por ejemplo se decidió en Colombia, aunque la reforma en Colombia está media parada, pero Cámara, eh, sí. van a eliminarse los multifondos, se pierde el historial lamentablemente, y nacen los fondos generacionales en abril de 2027. Sí, acá está donde yo entiendo, claro, el 2026 el Banco Central de Chile tiene que establecer los límites máximos de exposición por clase de activos. Eso, Sí, pero no no, lo mucho que más. pasa es que no, lo que pasa es que, a ver, hay distintos plazos, efectivamente, y uno de ellos es que la ley dejó un rango para máximo en inversión en papeles estatales y un rango también para inversión extranjera, que es prácticamente la que hay hoy día. Y se tiene que manifestar el Banco Central con cuál de los máximos se queda y lo más probable, creo yo, que se va a quedar con el Ujú. máximo de los máximos, porque es difícil para el Banco Central manifestarse antes de que los fondos generacionales estén escritos. Luego, Es raro, aproximadamente en sí. mayo, se esperaría que Mercer haga una de las primeras consultas públicas, esta información pública, que haga una primera consulta sobre el régimen de inversiones que discutió con el Consejo Técnico de Inversión y con la Superintendencia, y en septiembre, por ley, tiene que estar escrito el régimen de inversiones. Que ahora, quiero agregar algo ahí con septiembre, Sí, una cosa dale, muy dale, dale, importante que dale. hemos hablado hasta ahora. En la construcción de un benchmark, en la granularidad que lo mencionó creo que Fernando, y en la flexibilidad, que es cuánta flexibilidad tú le permitas a los equipos de inversiones moverse en torno a la cartera de referencia,
más el plazo de waivers, digamos, de permisos, de alejarte de esta cartera de referencia en la implementación, hay que tener harto ojo con lo que haga el mercado, porque el mercado trata de ser lo más eficiente posible y por lo tanto trata de adelantarse a los cambios. Entonces, cuando salga en Sí. septiembre o incluso en mayo, en consulta, la cartera de referencia, o en septiembre la definitiva, las AFP pueden empezar a pensar, quizás moverse dentro de lo que les permita la regulación en la ley, y el mercado se va a haber movido. Y así que hay que tener Antes, harto cuidado claro. con el tema front running, ¿cierto? Que al final Mm. va a llegar el afiliado con su ahorro tarde a la repartición si es que se adelantan los mercados. Por eso es tan importante la flexibilidad. No es solamente que compitan las AFP en retorno, sino que en el fondo que también el mercado no te puede leer ni anticipar. Porque si no, frente a este front running, recordemos que ya había front running con Felices Forrado, algo de front running, algunos se acordarán, yo en 2017 estaba en un family office, invertíamos en activos inmobiliarios locales, y cuando tratábamos de hacer algún tipo de inversión nos decían, no, es que ya llegaron todos los fondos a comprar todos los terrenos que hay en Chile porque las AFP vienen. Y he buscado Wow. evidencia, no he podido mostrar mi punto, pero lo viví. Entonces es importante entender que dependiendo de lo que se manifieste y de los plazos que se den y la flexibilidad que se den, podemos terminar perjudicando antes de tiempo toda esta transición. Bueno, y también creo yo que la flexibilidad, y creo que está en el estudio de perspectivas, que cuando es demasiado rígido la establecida de los benchmarks y en qué puedes invertir, y aquí sí y aquí no, después la AFP como que todas van a tener que hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo te diferencias tú entre una AFP y otra según lo que los afiliados puedan querer acceder? Creo yo. Pero además, perdona, pero además, considerando que la licitación de afiliados antiguos, y yo siempre doy el ejemplo de la torta de mil hojas. Una AFP tiene una torta de mil hojas, lúcuma, manjar, merengue, y la otra al lado tiene manjar, frambuesa, frutilla. Y Qué tú vas a hambre, pedirle que ya. cada 10 años corten en la lonja de 10% de la torta y se la enchufen a la AFP al lado que ganó la licitación, y todas las AFP van a hacer lo mismo. A lo largo de varios Claro. años y varias licitaciones vamos a terminar todos con la misma torta. Y eso es riesgoso, porque al final tú puedes poner un montón de esquemas en papel, pero si tú no incentivas la competencia, al final terminamos todos con la misma torta y los afiliados no tienen competencia en rentabilidad. No tienen opción. Ese es el punto. Claro. Sí, súper bien. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Dice, ¿qué ocurre con los pensionados en retiro programado? Que ya están en retiro programado. ¿Habrá uno o más fondos generacionales? ¿Lo respondo yo también o Fernando lo Dale, responde? dale, dale. Si ¿No? tú ¿Lo eres responde? la... O Ya, dale Fernando, si Fernando. quieres responderlo tú. ¿Ya? Dale, Fernando. Yo puedo Vamos. responder y tú me corriges, Paulina. Ya. Yo lo que ¿Ya? entiendo es que eso no está definido. Se Ah, habla de que mira. van a haber 10 fondos generacionales, pero probablemente se necesiten más, justamente para poner también fondos de desacumulación para la gente que ya está mencionada. Y es posible de que sea necesario poner un fondo al principio para que capte la gente antes de estar, por ejemplo, la gente que se pone a trabajar antes de los 20 años, que no alcanza a estar en su fondo generacional, debería haber un fondo que los capture al inicio. Entonces, puede que termine siendo 13, 14 fondos, algo por el estilo, pero no está definido todavía. Es parte de lo que tiene que Ya. hacer la super. Así es, la gente que está pensionada o que se va a pensionar, quedan todos en la etapa de pensionarse y por lo tanto uno podría pensar en un gran pozo, un gran fondo que reciba a todos los que estén pensionados. Y uno ahí dice, pucha, en realidad eso quizás no es lo más óptimo, porque lo que decíamos antes, hoy día en Chile la esperanza de vida al jubilarse es de 86 años, o sea, son 20 años más para un hombre, y de 92 más o menos para la mujer, 32 años por delante, es un montón de Heavy. tiempo. Claro, si te vas a renta vitalicia, te vas a una compañía de seguro, vas a tener un cierto perfil, que no debieran diferenciarse tanto, pero en retiro programado, claro, tú quizás tienes dos tipos o tres tipos incluso, sobre todo si pensamos que en el futuro vamos a ser cada vez más longevos y a una velocidad cada vez más rápida. Y además, una cosa importante, hablando de esto de los cortes o cohortes, digamos, las agrupaciones por edad, ahí no está claro cómo va a ser, pero yo creo que debiera ser por edad de nacimiento más que por edad esperada de retiro. Porque si en el futuro decidimos ponernos pantalones largos y hablar de la jubilación en Chile, lo más adecuado es que tengamos por edad de nacimiento, sobre todo porque además las mujeres y los hombres vamos a tener, digamos, la misma edad de nacimiento. Si lo ponemos en edad de retiro, después va a ser muy difícil modificarlo. Fantástico. Omar, ¿algo que agregar? ¿Algo que no hayamos comentado? ¿Algo que te gustaría, no sé, decir, comentar, alegar, proponer? No, a ver, justo en la última quería decir que el retiro programado es un problema que no está resuelto,
y que, ¿Ya? como decía Fernando, quizás van a tener que haber más fondos que los 10, y que debería existir quizás la opción para las personas que programan su vida pensando en un retiro programado, en poder rejuvenecerse en la generación del fondo generacional. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida al Espérate, ¿cómo jubilarse, eso de rejuvenecerse? por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, 60 años y estoy pensando, evaluando en un retiro programado, yo debería ser capaz de tener un poco de flexibilidad para cambiarme a una generación más joven del fondo generacional para exponerme más a activos más riesgosos, A porque más riesgo que retorno, claro. exacto, porque si yo tengo 60, pienso en un retiro programado y la esperanza de vida es jubilar 25 años más de jubilar, quiere decir que me quedan 30 años de vida estimada, y entonces yo debería estar probablemente mucho más cercano a tener una cartera de acciones que una cartera de De bonos o bono. de muy bajo Mm. riesgo. Si uno piensa que más o menos, así como una regla muy, muy, muy imprecisa, que la cantidad de riesgo debería disminuir 15 años al jubilar. Y me quedan 30 en el ejemplo. Entonces no puedo estar con un portafolio de muy bajo riesgo. Entonces debería haber una flexibilidad para poder rejuvenecerse en la generación. Y ese problema también va a pasar en el retiro programado. Y si me dejáis tiempo para decir algo, Dale, dale, si eh, tenemos tiempo. no, mira, es que solo quería decir que hay muchas innovaciones en la reforma, en pos de mejoras, pero son tantas innovaciones que mejor no innovar tanto, creo yo, porque ya ¿Es está, un por riesgo ejemplo, tú para ti? Es que justo aquí llegó una pregunta que no hay un riesgo en que sea el regulador el que defina tantos elementos tan decisivos al mismo tiempo. Justo llegó la sí, eso pregunta, es como que se justo, cruzaron. nos cruzamos, nos Ya. cruzamos. Es un riesgo, Sí. porque son tantas cosas al mismo tiempo, tantas innovaciones que hay que darle prioridad a algunas. Ujú. Y solo por nombrar, está la definición de benchmark por el regulador. Esa es una innovación. El regulador defina las reglas exactas del juego. Por lo tanto, quizás debería haber más flexibilidad, como decía Paulina, estos márgenes máximos de desviación versus benchmark deberían ser mucho más amplios de lo que se espera, de tal forma de que la gran innovación no sea que una entidad central cree un benchmark. O sea, por favor, no dejemos espacio a tanta innovación en eso, porque ya hay otras innovaciones, están los fondos generacionales, que ya es una ley, entonces ya no se puede discutir, esa innovación ya existe y genera estos problemas que acabamos de discutir, como el retiro programado, que es lo que hago, si puedo rejuvenecer mi generación, etcétera. Entonces, Está también bueno está eso de rejuvenecer. Eso puede ser un hit. Ah, sí, sí. rejuvenecer, sí. Eh, También está la idea de la licitación, Mm. Sí, y ya está escrita la ley, entonces tampoco se puede cerrado desinnovar, candado. entonces, Mm. eh, y está la idea de cómo regular los alternativos. Y ahí todavía hay espacio para dar más flexibilidad y no ponerse tan innovador y creativo. Entonces, como que ahí comparto con esto de que no hay que, no hay que ponerse tan creativos con tanta innovación al mismo tiempo, sino que tratar de apuntar a las que están escritas en ley y en las otras dejar un poco más de flexibilidad. Y hay quienes hablan, Omar, o el que quiera responder, de que aquí, no sé, pues, puede quedar una crisis subprime, puede pasar algo súper dramático, no tengo idea, uno nunca sabe. ¿Será necesario capaz de establecer algún tipo de cláusula de escape? Decir, bueno, estos son los límites, pero en caso de que suceda un imponderable de tal magnitud, eh, le damos cierta flexibilidad o algunos techos. ¿O eso te parece a ti que ya es como demasiada innovación? Si hay Eh, una hecatombe mundial, ahí vemos, digamos. en lo personal, creo ¿Mm? que sería innovar demasiado, Demasiado, pretender ya, hacer una estrategia activa por sobre un evento externo. Creo que ahí ya. precisamente este tipo de controles como con el CIBAR, que regulan, digamos, ex ante un poco cómo debería comportar el riesgo de mercado, y la variabilidad del Fondo Generacional, funcionan, pero una vez dentro de una crisis, especialmente si un portafolio muy diversificado, global, no debería
ponernos creativos en generar, digamos, cortafuegos tácticos. Perfecto. Gracias, Fernando. Paulina y Fernando tienen levantado la mano, así que vamos con Paulina. Es que la pregunta, Carolina, no sé si la hiciste porque alguien la preguntó o nació de ti, digamos, pero de tener No, flexibilidad. lo leí Ah, ayer ya. en alguna parte. No, es que es importante, justamente, volvamos a las ventajas de la flexibilidad en las inversiones para las AFP en torno a la cartera de referencia. O sea, creo que la ley hoy día se podría interpretar tal que cada AFP pudiera poner su propia cartera de referencia, ¿ya? Pero estamos con la idea, ¿cierto?, que en realidad lo que dice es que el regulador la pone y que las AFP se mueven en torno a esto con flexibilidad. Y yo escribí una columna hace relativamente poco, la importancia de la flexibilidad porque tiene muchas caras. Una es la competencia entre las AFP, la otra es evitar el front running, que es lo que explicábamos antes, y la otra no tienes que estar rebalanceando constantemente también, porque si tú tienes algo muy rígido, tienes que estar poniendo tal día cada vez y salir al mercado y eso puede terminar afectando los retornos, los precios y las pensiones. Pero también la flexibilidad y la capacidad de recuperarte de crisis o de caídas de algún mercado o la oportunidad de invertir rápido en esto. El benchmark tiene por ley que revisarse al menos cada 7 años. Si lo revisamos cada 7 años con un Mercer, con una inversión muy grande en un asesor externo y todo, va a ser muy lento. Pero también otra cosa que tú puedes hacer es dar harta flexibilidad, poner la cartera de referencia como un benchmark y dejas harto espacio para justamente aprovechar esto. Recordemos cuando vas a ver la crisis prime, cuando uno va a ver los retornos anuales de los fondos de pensiones en Chile, de cualquiera de los multifondos, sobre todo la ILB, tienen caídas importantes en las crisis, pero tienen Importantísimo. recuperaciones mucho más importantes. Y justamente el cambio que hacían las personas entre fondos, el problema es ese, ¿no es Es cierto? el peor Que error. te cambias y haces la pérdida y nunca te recuperas la... Eso es una cosa. Y lo otro también en Chile, igual hemos visto que las autoridades han sido bastante flexibles, por ejemplo, para los retiros. Acordémonos que el Consejo de Estabilidad Financiera, que la Superintendencia de Pensiones, la CMF, el Banco Central se reunían a dar flexibilidades y waivers para que las AFP, digamos, los fondos de pensiones pudieran ir ajustando límites y restricciones que tenían porque se les desordenan las carteras. Entonces, sí ha habido la flexibilidad necesaria también desde el punto de vista del regulador y eso hay que mantenerlo también. Fantástico. Fernando, creo que es la última intervención y después Arturo, tú se vaya, ¿no? Ya, Sí, porque al final yo voy a hablar 30 Ya, segundos, entonces. ya. Entonces, Fernando tiene la palabra. sí, para complementar lo que decía Paulina, creo que el regulador tiene dos ahí manijas bien importantes. Lo primero era la redefinición del benchmark. O sea, si venimos saliendo de una crisis y justo toca rebalancear los portafolios, quizás no es el momento para bajar la exposición a equity. Mejor esperar que existe el Que rebote repunte, y claro. después podemos conversar, volver a cambiar el benchmark. Lo otro que puede hacer, que es la otra manija que tiene, es la banda de premios y castigos, tanto para la transición como para después de una crisis. Yo creo que sería importante que el regulador considere ampliar las bandas. eh, para no obligar a las AFP vender los activos cuando están en su bottom, sino que poder esperar a que se normalicen los mercados y después ver si es que es necesario rebalancear, no estar obligado a vender a mal precio, básicamente. Y en la transición del sistema multifondos al fondos generacionales, yo creo que también va a ser importante que mantengan las bandas abiertas para evitar el tema del front running y esta simetría de información del mercado contra lo que pueden realmente efectuar las AFP. Claro, y eso finalmente va en pos de mejores pensiones, si eso es el objetivo final de todo esto. Ya, pues, Arturo, son las 10:27. Ya, muy breve. Ahora va a hablar el representante de Clapes aquí en este Oye, a panel. ver, yo me voy a aprovechar de algo que dijo Mar acá, que creo que es muy importante. Cuando hay tantas innovaciones al mismo tiempo, existe el riesgo de terminar con un mamotreco con 5.000 reglas, ¿ya? Si uno mira el régimen de inversión hoy día, es un documento de 40 páginas que tiene una maraña kafkiana de límites máximo, y Fernando se está riendo aquí de haber sufrido esto. El límite, porque o sea, que a mí no me sorprendería que muchas AFP tengan más gente de compliance que de inversiones con la cantidad de reglas que tienen que satisfacer. Entonces, yo creo que uno de los riesgos que hay acá es que esto termine en un documento extraordinariamente complejo desde el punto de vista operativo. Entonces, insisto, lo que hay que tener es una cosa simple, fácil de monitorear, un parámetro de riesgo y de retorno y olvidarse de los límites por clase activa.
las inversiones y no crear cortapisas para que la gente pueda tener mejores pensiones y mejores retornos. Creo que ese es el riesgo más grande, de terminar con una cantidad excesiva de reglas que sean muy difíciles de implementar. Súper. Entonces, eso es todo. Pues no sé si tú das las palabras de despedida a nuestro público No, y a bueno, le nuestro agradezco a panel. todos los participantes que hayan aceptado nuestra invitación y a las personas que nos están mirando, como se hacía en la pandemia, en forma remota. Les agradezco a todos que hayan participado y esperamos verlos en una ocasión no muy lejana, continuando esta conversación que es tan importante porque ha sido un tema, como Felipe mencionó al comienzo, que ha sido un poco dejado de lado en las discusiones sobre las pensiones. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a Chao. todos y a la Muchas audiencia, gracias. que tuvo una extraordinaria audiencia para un tema que es bien complejo. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao. Ya, muchas gracias. Adiós. Gracias.